victoria, ¿verdad? Bien, así debe de ser. Aleluya. Abajo está el ¿Se escucha bien, micrófono, verdad? hermano. Bien, pues vamos a comenzar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí presentes, ¿verdad? Los que vienen en camino y los que nos están viendo a través del Facebook, de YouTube. Sean todos bienvenidos y bendecidos. En esta noche el tema es la importancia del perdón. Y nos vamos a poner de pie, vamos a leer la palabra en Mateo 18:21. Me da un amén cuando yo lo tengo. Bien, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, nuevamente, Señor, por un día más, porque siempre estás con nosotros, Señor, porque a cada instante nos enseñas que estás allí, Señor, en todo momento cuidando de nosotros. Te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta esta tu casa, Señor. Te pedimos por los que vienen en camino, que quites todo obstáculo, Señor, para que ellos puedan llegar aquí, hasta tu casa, Señor, escuchar tu palabra. A todo aquel que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales, que seas tú también abriendo su corazón, y si no te sirven, Señor, pues que sea este mensaje llegando a cada uno de ellos, Padre. Siempre tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, y que esta palabra, Señor, sea penetrada en nosotros, Padre, que con ese propósito que tú la traes, Señor, usándome, Señor, como un vaso, sea cada uno de nosotros, y que no salgamos, Señor, como hemos llegado. Porque tu propósito, Señor, es ese, escuchar tu palabra, y que seamos llenos, Señor, con tu inmensa gloria, Padre. Gracias, Señor, sé tú conmigo, Padre, en esta noche, que seas tú hablando, seas tú conmigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar. Y bien, pues aquí en el versículo, ¿verdad? Como vimos, Pedro pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo yo perdonar? Se dice que en la cultura judía los rabinos tenían una especie de reglamento, que el límite de perdonar eran 3 veces. Por eso Pedro pues se fue un poquito más allá, ¿verdad? Él dice, bueno, pues siendo generoso, hasta 7 veces. Pero el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué nos da a entender con eso? Que siempre, ¿verdad? Y vamos a leer la parábola de los 2 deudores, ahí en Mateo 18:23, que dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decían que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, esta es la historia donde Dios nos muestra la importancia de perdonar. Así como dice aquí en el versículo, ¿verdad? En el 35, vamos a leerlo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, ¿verdad? Cada uno a su hermano sus ofensas. La importancia de perdonar a los que nos hieren, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Porque si no lo hacemos, Dios no nos perdonará a nosotros. Además, hermanos, el perdonar nos hace libres. El perdonar nos da la paz. Y no solamente se perdona por la otra persona, sino por nosotros mismos. Vayamos a Efesios 4:32. Y nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Y muchas veces no aceptamos o no sabemos que Dios ya nos perdonó. Lamentablemente, hay personas que no se perdonan a sí mismos. Es decir, que no se mueven más allá de su pasado. Entonces, ¿cómo podemos perdonar si no nos sentimos perdonados? Si no nos perdonamos a nosotros mismos. Mire, hay personas que siguen, ¿verdad?, en el pasado y no pueden vivir felices en el presente. Y hay personas que, de hecho, ni a sus propios padres pueden perdonar, ¿verdad? Han pasado años, alguna situación que les ha pasado con ellos, y siguen allí sin perdonar. ¿Y por qué no perdonar? Si las cosas ya pasaron, si ya no hay vuelta de hoja, si ya eso quedó atrás, ¿verdad? Como decía la palabra aquí, ya Dios nos perdonó. Dios con su gran amor nos perdonó. ¿Por qué nosotros seguimos anclados a ese pasado que no nos deja ser felices nuestro presente?
¿por qué no pensar en que todo eso que nos pudo haber pasado puede ser que nos pasó con un propósito, ¿verdad? Quizás puede ser el propósito de crecer espiritualmente, o que esa palabra, eso que te pasó pueda servir de palabra a otras personas quienes han pasado por esa situación, y entonces a raíz de esa experiencia tú puedes llevarle esa palabra o incluso alcanzar tu propósito, porque todas las cosas que nos van pasando en la vida, cada situación que nos va pasando tiene un porqué. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos en el momento. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Yo creo que sí. Que en el momento nos está pasando algo y decimos, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Por qué a mí incluso, verdad? Pero todo tiene un propósito. Todo lo que nos pasa es para algo, para crecer, incluso como decíamos, para alcanzar nuestro propósito. Y aquí nos habla un poquito de cómo tú no necesitas perdonar y ser super amigos, ¿verdad? Como luego dicen, porque a veces confundimos todo eso. Pensamos que vamos a perdonar y ya yo tengo que tener esa amistad y pues mejor no lo hacemos, ¿verdad? Mas sin embargo, pues no tiene que ser así. Aquí hay una frase que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dice, te perdono pero no te quiero en mi vida. Y eso puede pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te puedo perdonar, quizás me hiciste algo, te perdono, y simplemente, no necesariamente por eso tienes que estar en mi vida, como convivir a diario, como lo que decíamos, ¿verdad? Si es que no lo deseamos, claro. En ocasiones hay personas que nos han herido y ya no pudimos hablar con ellos o con ellos. Hay ese tipo de situaciones también, donde nos hicieron algo y simplemente pues ya no se vuelve a ver a la persona y tú te quedas con ese rencor, con ese resentimiento, y la persona ya anda por allá en otro mundo, ya libre de todo eso, ¿verdad? Y tú aquí, con esa raíz de amargura, con esa tristeza, con ese no poder ser feliz. Y para eso nosotros podemos hablar con Dios, pedir perdón, porque si esa persona no está, nosotros podemos arrodillarnos, hablar con Dios, pedir perdón y liberarnos de eso. Porque aquí lo importante es que tú te sientas bien, que tu corazón esté limpio, que no te dañe a la vida espiritual, ¿verdad? Porque no solamente daña el tener ese sentimiento para la vida espiritual, sino también para la salud, ¿verdad? Físicamente. Así que en esta noche, pues los invito, ¿verdad?, a que sea una cosa grande o sea una cosa pequeña, lo que esté pasando, perdonemos. No nos enfrasquemos en esos sentimientos negativos que nos envuelven y nos roban el gozo. Y cabe recalcar que hablo de las cosas pequeñas, ¿verdad? Porque a veces pasa que, por ejemplo, un hermano llegó y no me saludó. Y se da mucho, ¿verdad? Entonces, empezamos con ese sentimiento y decimos, pues si no me saludó, pues yo no lo saludo. Para la siguiente vez que lo vea, pues yo no lo saludo. Y así nos vamos, ¿verdad? Y entonces ya abrimos esa grietita. ¿Para qué? Para llenar ese sentimiento, nuestro corazón de ese resentimiento, de ese sentimiento pues que no está bien, un sentimiento negativo, y empieza a traer ese problema, ¿verdad?, a nuestra vida. Ya abrimos esa puerta. Hay
una frase, ¿verdad?, que una persona muy cercana a mí me dice: cada quien da lo que tiene adentro. Y eso en cada momento me viene a mi mente, ¿verdad? Cada quien da lo que tiene adentro. Entonces, pensemos en eso. A veces la persona viene distraída, a veces viene con problemas, no sabemos. Y simplemente juzgamos, simplemente nos enfrascamos y abrimos esa puerta para que todo ese sentimiento llegue, ¿sí? Y la persona a veces ni en cuenta, ¿verdad? Recordemos eso entonces. Ahora hablemos de qué es la falta de perdón. Es querer cobrar la deuda a toda costa. Es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que me hizo. Veamos en Mateo 18, que era lo que estábamos leyendo, ¿verdad?, del rey. Y dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a sus mujeres e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La falta de perdón es guardar ese rencor, ¿verdad?, como decíamos, ese deseo de venganza. En este momento se puede ver que él pues le estaba poniendo eso, ¿verdad? Pues me lo pagas, ahora me lo pagas, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿sí? Abrimos esa puerta, como decíamos, al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Porque eso nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y muchas veces no entendemos el por qué mi llamado no se cumple. Muchas veces no comprendemos eso, ¿verdad? Pensamos: ¿por qué si alguien me dio una palabra, uno o más personas me han dado una palabra de cuál es mi llamado, de cuál es mi propósito? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué sigue pasando en la espera? ¿Por qué estás en espera, una cosa y otra y nada que se cumple? Recordemos que Dios nos conoce perfectamente. Él nos conoce hasta lo más pequeño que nosotros no podamos ver siquiera. Él lo conoce. Y Él sabe en qué momento esa barrera se va a quitar de nuestras vidas, ¿verdad?, para poder alcanzar nuestro llamado. Imaginemos que nuestra vida es un envase y fuimos creados para tener gozo, paz, confianza, pero nosotros dejamos que entre la preocupación, el dolor, la amargura, el enojo, el resentimiento, la tristeza, la envidia, etc. Y eso no puede estar junto, ¿verdad? Muchas personas no disfrutan la vida porque tienen lleno su corazón de cosas negativas. Y la Escritura nos dice: no des lugar al enemigo. No des lugar al enemigo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no demos lugar a todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Al enojo, al resentimiento, la amargura, a todo eso no tenemos que darle cabida. Tú controlas lo que hay en tu envase. Solo tú. Tú controlas lo que piensas y lo que dejas entrar a tu envase. O sea, a ti mismo, ¿verdad? Por eso cada mañana que nos levantamos, necesitamos vaciarnos de todo lo negativo que nos ha pasado el día anterior. Necesitamos levantarnos, despojarnos de todo lo que hay, ¿verdad?, de todo lo que nos ha pasado. Necesitamos soltarlo. ¿En qué momento nos hieren? Cuando nos ofenden, ¿verdad?
cuando nos traicionan, cuando se burlan de nosotros, incluso cuando un líder da mal testimonio, un amigo te traiciona, alguien te es infiel, ¿verdad? Cuando nos mienten. Y hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos hieren. Mas, sin embargo, debemos perdonar, ¿verdad? ¿Y qué es perdonar? Perdonar es la acción y resultado de liberar a una persona de una deuda, un castigo o obligación. Allí donde veíamos en el rey, donde dice el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así mismo pasa con Dios. Tiene misericordia, ¿verdad?, con nosotros. Perdona la deuda, pero también a veces estamos como el siguiente siervo, ¿verdad?, que no queremos perdonar, como ese que no quiso perdonarle lo que le debía, los 100 denarios, ¿verdad? ¿Y pues qué pasó con él? Pues el rey lo descubrió, ¿verdad?, y lo metió a la cárcel. Cuando perdonamos, no solo se libera la otra persona, sino que nos liberamos nosotros mismos. Y vamos a ver cómo nos afecta físicamente. Quizás ya lo sepan, pero aquí saqué unas estadísticas, ¿verdad?, de cómo nos afecta todos estos sentimientos. En un aumento en la presión arterial, un incremento del ritmo cardíaco, problemas del sistema inmunológico, afecta el sistema nervioso, dolor de cabeza, insomnio, en la digestión, porque a veces, no sé si se recuerdan, cuando algo pasa de eso, sientes como que el cuerpo, ¿verdad?, te corre un hormigueo y hasta el estómago te duele. La tensión muscular, el estrés acumulado del rencor provoca úlceras, arrugas, vulnerabilidad, gripes. El rencor genera una insatisfacción de los sentimientos negativos, te roba la energía positiva, te pone de mal humor y te daña tu cuerpo. ¿Cuántas cosas nos provoca, verdad? Y a veces se nos hace fácil. No le damos importancia. Y nos preguntamos, ¿y ahora por qué estoy enfermo? ¿Y ahora por qué siento esto? Pero es que nosotros mismos estamos generando eso, ¿verdad? Tan fácil es que podamos estar bien. De hecho, hasta pues cuando le sirves a Dios, ¿verdad?, como que te rejuvenecen. ¿Has escuchado eso? Porque dicen, te mantienes joven. Ah, pues es que le sirvo a Cristo, ¿verdad? El poder que tiene el perdón. Como decíamos, perdonar nos acerca a Dios. En Mateo 6, 14, 15 nos dice: ¿por qué si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso cuando no perdonamos, hay una pared, ¿verdad? Queremos crecer, pero como que no se puede. Tenemos esa barrera, esa pared allí estorbándonos, ¿verdad? Por eso, cuando perdonamos, tenemos paz y disfrutamos la vida. El perdonar nos sana el alma, ¿verdad? En Marcos 11:25, nuevamente el Señor nos recuerda: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno,
para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas, a vosotros vuestras ofensas. Sanemos nuestra alma, ¿verdad? No guardemos resentimiento, rencor. Cuando no perdonamos, invalidamos. Cuando no perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio de Jesús. Y precisamente este fin de semana, ¿verdad?, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Nosotros podemos hacer la diferencia. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. En Hebreos 12:15 nos habla de la raíz de amargura. Y dice, mira quién no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Cuando no perdonamos, nos alineamos con los planes del infierno, porque Satanás vino a matar nuestro llamado. Y cuando perdonamos, es lo contrario, ¿verdad? Nos alineamos con el cielo. Así que, hermanos, en esta noche no salgamos como entramos. Alineémonos con el cielo, escudriñemos nuestros corazones. Despojémonos de lo que no nos sirve. Yo creo que cada uno de nosotros traemos algo, ¿verdad? Día a día, porque no somos perfectos, porque en cada momento nos hieren. Algunos tenemos situaciones más grandes que otras, pero yo creo que todos tenemos algo, ¿verdad? Que en esta noche recibamos este mensaje, esta palabra que Dios trajo para nosotros y no nos vayamos igual. El presente es hoy. Lo que pasó hace años, lo que pasó ayer, lo que pasó, ya pasó. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué nos seguimos amargando el presente? ¿Por qué permitimos que todo ese pasado, aquellas personas que ya nos hirieron, que ya estuvieron en nuestras vidas poniéndonos cosas negativas, sigan afectando nuestro presente? Recordamos que perdonar nos hace libres, ¿verdad? En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando no perdonamos, le damos derecho a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo antes es una persona que se encargaba de ejecutar a los condenados a muerte, ¿verdad? Antiguamente. Y aplicarles castigos corporales. Actualmente, los demonios representan la depresión, la culpa, los vicios, el suicidio, la ansiedad, la enfermedad, la pobreza. Por eso nosotros al perdonar somos liberados de opresión. ¿Qué pasos vamos a seguir? Recordar, primero que nada, que ya fuimos perdonados. El Señor nos perdonó sin condiciones.
En Romanos 5:8 dice, mas Dios encarnece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros y Él nos perdonó sin condiciones. Muchas veces nosotros condicionamos, ¿verdad? Y es que si tú te compones, yo te perdono. Y es que si tú haces esto, yo te perdono. Mas sin embargo, Dios en su grande amor nos ha perdonado aún siendo pecadores. Él no nos condiciona. Debemos morir a nuestro derecho de venganza. En Mateo 5:39 nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y en Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacerlo, hermanos. Nosotros no tenemos que hacerlo, Él se encarga. Y nos es difícil, sí nos es difícil, porque en nuestras fuerzas es bien difícil, ¿verdad?, esperar a que Dios haga la venganza. Mas sin embargo, en su palabra no nos miente, su palabra está aquí y Él nos dice, ¿verdad?, que Él es quien se va a encargar de eso. Amén, gloria a Dios. El siguiente es perdonar. Perdonar no es un pensamiento, perdonar es una oración audible en el nombre de Jesús. ¿Y cada cuánto es la oración? Diario, ¿verdad? Debe de ser diario. Amén. El pedir perdón en Mateo 5:24 nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. También debemos vencer el mal con el bien. Vencer el mal haciendo el bien. En Romanos 12:21 es que nos dice eso. No dejen que el mal nos venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y lo mejor que podemos hacer en esta situación, ¿verdad?, es amar a la persona que nos ofendió. ¿Verdad? Tenemos que amarlos, así como nos dice. Eso es bien fuerte, hermano.